Entonces se habla de dominio perfecto, que es el derecho real, que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Las condiciones del dominio es que se dice en general que es absoluto, exclusivo y perpetuo. ¿Qué quiere decir absoluto? No quiere decir que se pueda hacer, como decía el proyecto, no, el código original de Vélez era muy amplio esta posibilidad que tenía el titular de dominio. Después, en la reforma del 17.711 se habló de ejercicio regular de la propiedad. Pero ahora, este artículo lo tenemos que articular con lo que les decía antes de tener en cuenta los principios constitucionales. Y además el artículo 240, que habla de los derechos de incidencia colectiva, es decir, los bienes particulares deben acogerse al sistema de derechos de incidencia colectiva. Por lo tanto, cuando hay un interés público, administrativo, local, debe prevalecer. Y además siempre se han de tener en cuenta lo que significan los derechos vinculados con el cuidado del ecosistema, la flora, la fauna, el agua, etcétera, etcétera. Entonces esto ya le da una visión más acotada a la noción amplísima de la noción del dominio, pero sigue siendo de alguna manera el derecho que más facultades da, porque todos los demás tienen una limitación y este es el que goza de menos limitaciones. Está limitado por la ley y está limitado por los principios generales que regulan hoy en día lo que surge de este nuevo paradigma del Código Civil. Y después decimos que es exclusivo porque no puede haber dos dominios de la misma naturaleza sobre una misma cosa, y que es perpetuo porque no se extingue por el no uso. Esto no quiere decir que no se extingue, sigue siendo titular aunque no lo use, pero puede pasar lo que les mencioné antes, que en ese interín una persona esté usando y gozando la cosa y llegue el momento de usucapir, con lo cual frente a esa situación o va a pedir la reivindicación y el poseedor va a excepcionar con su derecho a adquirir por prescripción, o directamente el que está poseyendo va a hacer la acción de prescripción. Artículo 1964. Son dominios imperfectos el revocable, el fiduciario y el desmembrado. El revocable se rige por los artículos de este capítulo. El fiduciario, por lo previsto en las normas del capítulo 31, título cuarto del libro tercero, y el desmembrado queda sujeto al régimen de la respectiva carga real que lo grava. Es decir, que hay tres tipos de dominio que se consideran imperfectos. ¿Por qué? Porque el revocable va a concluir una vez que se cumpla una condición o un plazo. Entonces vuelve al propietario. O un plazo o una condición resolutoria o suspensiva vuelve al titular. El fiduciario está tratado en la parte a continuación del fideicomiso, que ingresó en este código el contrato de fideicomiso y después se establecen las pautas que rigen este dominio fiduciario. Y el desmembrado es el cuando hay sobre el mismo cargas reales. La carga real implica frente al titular los derechos que tiene que aceptar de terceros. Eso sería básicamente el dominio desmembrado. Que no es lo mismo de ninguna manera que el condominio. En el condominio hay una cosa y varios titulares. Entonces, ¿qué dice este código? Que es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. En materia de condominio tenemos el condominio normal u ordinario y el que es de indivisión forzosa, temporaria o permanente o a perpetuidad. ¿Por qué? Porque el normal es el que en cualquier momento cualquiera de los condóminos puede pedir la partición. Una indivisión
que no es perdurable puede ser porque un acuerdo de las partes establezca un tope que no puede ser más de un determinado número de años, a partir del cual pueden pedir. Pero el que es indivisión forzosa perdurable es cuando son accesorios necesarios para determinadas heredades, algún paso, y por ejemplo, básicamente en materia de propiedad horizontal, las partes comunes son de indivisión forzosa. Además, hay otros temas de indivisión forzosa que están tratados también con relación a la medianería, que estaba muy complicada en el Código de Vélez y que ahora, no voy a entrar en el casuismo, pero ya se estableció, se aclaró un poco el tema de lo que es una pared encaballada, lo que es una pared lindera, etcétera. Esos serían estos supuestos de indivisión forzosa, aparte de, como les dije antes, de los accesorios indispensables. Además, hay otra cosa que también se resolvió de alguna manera, que es evitar lo que podríamos llamar el derecho de veto. ¿Qué pasa? Porque en todo, si quieren vender o comprar, hace falta la decisión unánime de todos, independientemente de sus proporciones. Pero, en cambio, el tema es, ellos pueden vender su parte indivisa, no pueden solos vender el total, pero cada uno puede vender o gravar su parte indivisa. Y los acreedores pueden hacerla embargar y vender. No hay razón para no hacerlo. ¿Por qué esto es importante? Porque toda la duda se circunscribía básicamente al tema de qué pasaba con las hipotecas que constituía un condominio. Si era sobre el total, no podía funcionar. Pero si era sobre su parte indivisa, el código decía que estaba sujeta a la partición. Con lo cual, el acreedor no podía hacerse de esa porción o de ese derecho hasta que se hiciera la partición y si le tocaba o no. Ahora se dice que efectivamente se puede embargar, se puede vender la parte indivisa. Y esto también es válido porque, ¿qué quiere decir? Que el condominio puede hipotecar su parte indivisa y el acreedor puede ejecutar la parte indivisa de su deudor. Es decir, entra en el condominio, se convierte en un condominio más utilizando la parte del que está excluido. Y los demás pueden eventualmente comprar su parte para no tener un ajeno dentro de su condominio. Y otra cuestión que es importante, como les decía, esta posibilidad de veto que había, era que para cualquier acto de administración también se necesitaba la unanimidad. Hoy el código establece la posibilidad de la administración y en el caso de administración bastan las mayorías para tomar las resoluciones cuando no se pueden tomar de común acuerdo. Estas dos cuestiones, la posibilidad de constituir hipotecas sobre la parte indivisa y de poder venderla o ejecutarla el acreedor, es un paso importante, y la posibilidad de administración con citación de asamblea y orden del día también creo que es un paso adelante para hacerlo más flexible. Estos dos derechos, dominio y condominio, obviamente existían en el Código de Vélez. Cuando nosotros hablábamos del carácter absoluto del dominio, los autores no se ponían de acuerdo en qué consistía. Unos hablaban, como les dije hace un rato, Mariani de Vidal, siguiendo Allende, que era el derecho real que mayor cantidad de facultades otorga al titular. Otros, como el maestro Edmundo Gatti, decía que no, porque si hipotéticamente se suprimiera de la legislación el derecho de dominio, el derecho que mayor cantidad de facultades otorgaría al usufructo, sería el usufructo, y nadie diría que el usufructo es un derecho absoluto. Razonamiento un poco por el absurdo, pero él sí daba una idea de lo que él pensaba, dónde podía apuntarse con el carácter absoluto. Y era, según la teoría general, su libro de 1973-74, su tesis doctoral, era que el dueño era el único que podía darle el destino a la cosa. ¿A ustedes les parece que hoy el dueño puede darle el destino que le plazca a la cosa? De ninguna manera. De ninguna manera. Las normas locales, las normas de construcción, las normas de uso del suelo, están por sobre lo que pueda decir el Código Civil. Yo tengo un lote y se lo quiero vender a Adrián para que ponga una industria, y la va a poder poner en la medida que ese lote esté
en una zonificación industrial. De lo contrario, yo tengo un inmueble para someterlo a los regímenes actuales de los clubes de campo. Yo en el club de campo, ¿construyo lo que quiero? No, estoy sujeto a un reglamento de construcción que me dice tiene que ser con ladrillo a la vista, de tantos metros. Ya ni siquiera la vieja idea de Gatti de la posibilidad de dar el destino a la cosa. ¿Saben a qué le podemos dar el destino? A las cosas muebles. Los inmuebles que tienen algún tipo de importancia están siempre regulados por normas que exceden el ámbito que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Exceden el ámbito del derecho civil, exceden el ámbito del derecho privado. Hoy tenemos esa relación, no hablo de superposición, pero sí de complementación. Tenemos la norma que nos dice, ustedes pueden ser dueños, ustedes pueden tener tales derechos. Aquí tienen las limitaciones que yo les traigo, dice el código. Pero cuidado, les estoy diciendo acá mismo que tienen un montón de limitaciones más, que no se las estoy poniendo yo, se les está poniendo el poder público en razón del interés de los terceros, el interés público. Y esas normas surgen puntualmente del derecho administrativo. Este código está impregnado del derecho público. Todo esto que les estoy mencionando están acá a título ejemplificativo, porque todo está hoy dependiendo de los ordenamientos locales. Sí, pero el arbusto tiene que ser plantado a 1 metro y el árbol a 3 metros. Sí, eso acá en el código. Pero si el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Pilar dice que es a 4 y a 2, corre eso. Son normas supletorias que hoy han sido dejadas de lado por los ordenamientos locales. Hoy hay que tener primero bien claro qué pasa en el lugar donde están ubicados los inmuebles. No va a ser lo mismo la provincia de Buenos Aires que la provincia de Catamarca. Las disposiciones van a ser totalmente distintas. Cada provincia, ustedes saben que ha conservado el poder no delegado al Estado Nacional. En este caso, todas las normas provinciales y aún municipales están deformando o variando el sistema del Código Civil. Busquemos el artículo 240 y nos vamos a dar cuenta que no es todo tan inocente ni todo tan simple. Dice, límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. ¿Cuáles son los derechos individuales sobre los bienes? Fundamentalmente el principal es el dominio. ¿Sí? Bueno, comienza diciendo, el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones 1 y 2 debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. ¿Qué es esto, incidencia colectiva? Una idea que ya conocemos, pero que no sabíamos que iba a estar tan fuerte en el código. Sigue diciendo, debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional. Chau, Código Civil. Y local, dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los previstos en la ley especial. Vamos a otra ley. Aquí nos dice, señores, hoy el derecho público, el derecho administrativo, y yo les diría que más que el derecho administrativo, si me permiten, a lo mejor estoy cometiendo un error técnico, pero no me parece que sea tal, tenemos que ir a todos los temas vinculados con el medio ambiente. Ustedes recuerdan que hubo una tendencia que nació en el 1972-73 con la Conferencia de Estocolmo, que fue la génesis, que fue el origen del derecho ambiental, un derecho que fue evolucionando, que hoy ya no se llama ni derecho ambiental, se llama derecho de la sustentabilidad, concepto que se fue mejorando. Esto de sustentable viene de Río 92, la conferencia de Río 92. ¿Y qué es la esencia de todo esto? Señores, ustedes son dueños del inmueble, de los inmuebles, de una extensión de campo, de lo que quieran, pero ya
ahora para hacer cualquier obra, para establecer cualquier industria, para establecer el sembrado, la utilización del suelo, van a tener primero que someterse a las normas del derecho administrativo que están impregnadas de ambientalismo. Fíjense que acá les habla de flora, fauna, agua, y ahí hay un concepto distinto. Nosotros en el derecho del que estamos hablando hoy, el derecho civil, el derecho privado, siempre tuvimos como eje la relación persona a persona. Es más, en algún momento, si me permiten una frase que es totalmente alegórica, la naturaleza, el ambiente, era un poco el escenario de las travesuras de los hombres, pero no figuraba en la relación jurídica. Hoy la relación jurídica es tripartita. Hoy esa naturaleza, ese ambiente, interviene directamente. Y ustedes van a decir, pero en el contrato de locación con José Fernández, no, en ese no. Estamos hablando de los temas con trascendencia. Hoy no se puede hacer nada sin un estudio de impacto ambiental. No se puede hacer nada sin una auditoría ambiental. Estamos totalmente ligados al derecho público.